Hola, en este video post te voy a comentar un método que creo que es muy razonable para invertir en bolsa con una visión de medio y largo plazo. El método rotacional de seleccionar los sectores en función del ciclo económico. Es un método que utiliza muchas manos fuertes, que es muy lógico y que a la larga acaba funcionando muy bien. El tema es que muchas veces se piensa que para invertir con éxito en bolsa hay que elegir las acciones correctas y en el momento correcto, tanto para comprar como para vender. Es lo que se llama el market timing, elegir el momento de entrada y de salida de la bolsa. Sin embargo, sabemos que el market timing es bastante ineficiente o muy ineficiente. De hecho, se calcula que el 80% de nuestros resultados en bolsa derivan de estar en los sectores correctos, no tanto en las acciones correctas. Por tanto, es mucho más sencillo seleccionar el sector en el que tenemos que estar que una acción buena que vaya a subir o que deje de bajar. Por ejemplo, en los últimos años la tecnología veíamos que iba como un tiro. Simplemente eligiendo N acciones del sector tecnológico probablemente hubiéramos ganado dinero, no tanto seleccionando acciones concretas que pensamos que van a subir. Por eso te voy a detallar todo lo que pueda un sistema probado por las manos fuertes para sincronizar tus inversiones con el ciclo de negocios, ganando todo lo que puedas en los momentos buenos de la bolsa y perdiendo poco en los momentos malos. Para ello tenemos que identificar los ciclos de negocio. En general, el ciclo económico se suele dividir en 4 etapas o 4 fases. La fase de recuperación, que venimos de una crisis y estamos recuperándonos, la fase de expansión fuerte, la fase de desaceleración y una fase de recesión o crisis de nuevo, y el ciclo se vuelve a repetir, durando varios años cada uno de estos 4 ciclos. A mí, más que estos nombres, los suelo llamar más bien fase temprana, después de la crisis, fase media, fase tardía y fase de nuevo de recesión. Bueno, los llamemos como los llamemos, el tema es que estas fases se pueden identificar relativamente bien, no con gran precisión, pero se pueden identificar si seleccionamos una serie de indicadores que nos dicen la fase en la que estamos. Por ejemplo, la fase temprana o de recuperación es cuando salimos de la crisis y el PIB empieza a crecer desde niveles bajos. Los beneficios empresariales empiezan a recuperarse, la política monetaria está muy laxa porque viene de la crisis y está muy laxa para que la economía se recupere, y los inventarios están muy bajos. Es decir, es una fase en la cual todo crece, incluyendo el PIB, por supuesto. Esta es la fase temprana. La fase media es la expansión, es cuando ya va todo como un tiro. El PIB está en crecimientos máximos. Los beneficios empresariales están muy fuertes, el crédito fluye porque se invierte muchísimo y el empleo mejora. El empleo, claramente, cada vez hay más empleo, menos desempleo. Esa es la fase media o de expansión. Pero nada dura eternamente. La fase media tiende a ralentizarse, viene la fase de desaceleración o fase tardía. En esta fase el crecimiento empieza a ralentizarse, el crecimiento del PIB. Incluso podemos entrar en un trimestre negativo o ya 2 trimestres, con 2 trimestres negativos se diría que ya es fase de crisis. Pero bueno, el PIB empieza a ir cada vez más lento e incluso empieza a hacerse negativo. Los beneficios empresariales vemos que se van ralentizando, se van contrayendo. Los inventarios se van acumulando porque no se venden suficientes productos terminados y la política monetaria pasa a ser restrictiva porque hay mucha inflación derivada de un calentamiento de la economía. La política sube los tipos de interés para enfriar la economía y la economía se desacelera. Y después de esta fase tardía pasamos a la fase de recesión, la fase de crisis, en la cual el PIB ya es claramente negativo, los beneficios de las empresas han caído mucho, no hay tanto crédito, no se otorgan tantos créditos, no se invierte tanto y los inventarios están ya bajando muy fuertemente. Obviamente estas características de las 4 fases son un poco aproximadas y desde luego no siempre se cumplen con precisión. Y además en las fronteras entre una fase y otra, bueno, puede haber distorsiones de estos indicadores, por tanto la precisión es relativa. Pero aún así, si hacemos un seguimiento continuo de este tipo de datos, tenemos una idea bastante acertada de qué fase estamos y de ese modo invertir en consecuencia, que es lo que queremos. Vale, el tema es dónde estamos ahora en el momento de grabación de este vídeo. Vamos a hacer un análisis de los indicadores clave de este momento actual. Bien, voy a analizar 6 indicadores. El PIB, el desempleo, las tasas o tipos de interés oficiales, los inventarios, los beneficios empresariales y el crédito. Estos datos los voy a coger sobre todo de la economía norteamericana. Primero porque son mucho más fáciles de encontrar, hay cantidad de páginas web que hablan de estas cifras. Segundo porque en Europa es más difícil de encontrar, pero es que además en Europa los ciclos económicos oscilan mucho de un país a otro. No es lo mismo el norte de Europa que el sur, además son diferentes monedas, es todo mucho más complicado en Europa.
Y por otra parte, lo que haga Estados Unidos acaba afectando mucho a todo Occidente, como mínimo a Occidente, con lo cual yo creo que es más práctico centrarse en los datos de Estados Unidos. Bien, los datos de Estados Unidos a fecha de hoy son el PIB, está en estos momentos en el 2,3%, según los gráficos, en el último trimestre del 24, se está desacelerando un poco. Es decir, hay una moderación del crecimiento del PIB americano. Esto sería una fase media o tardía. Es decir, estamos en una fase de expansión final o de desaceleración ya. Esto es respecto al PIB, que es muy importante para las fases. Sin embargo, este dato que saco aquí es interesante porque esto que está en gris son las previsiones de PIB futuras, que vemos que en el 2025 pues se ve que el mercado norteamericano, la economía norteamericana va a seguir subiendo, pero recientemente, hace muy pocos días, han salido unos indicadores de previsión de PIB que hace un banco de la Fed de Atlanta, que tiene un sistema de cálculo del PIB futuro distinto, dicen que más acertado, que nos ha dado un dato muy malo, que lo tengo aquí, que es la estimación de PIB negativo a partir de los próximos trimestres. Si esto fuera cierto, que el PIB norteamericano se contrae, sería muy mala señal, pasaríamos a la fase ya de quizá incluso de recesión, depende de la velocidad de la caída del PIB. Por tanto, hay que estar atentos al PIB futuro, porque esto al fin y al cabo son previsiones. Pero de momento las previsiones oficiales son de PIB todavía al alza. Fase tardía, probablemente. El segundo dato sería el dato de desempleo. Bueno, el desempleo se encuentra actualmente en Estados Unidos como en el 4,1% en febrero del año 25, y por tanto vemos que hay un cierto deterioro del mercado laboral, pero no mucho. Desde luego, comparado con los datos que hubo en el año 20, en el año COVID, que hubo hasta el 15% de desempleo, pues no tiene nada que ver. Pero bueno, se está frenando un poco el mercado laboral, pero no demasiado. Por tanto, podríamos estar en una fase tardía en este aspecto. Si pasamos a las tasas de interés muy importantes, bueno, pues aquí tenemos también un dato curioso. Las tasas de interés están en el 4,2, lo acaban de decir, creo que hoy mismo, el día de grabación de este vídeo. La Fed americana ha frenado la bajada de tipos de interés estando en el 4,25. Por tanto, vemos según el gráfico que los tipos de interés están bajando, pero se ha moderado el ritmo de bajada. Esto es importante porque cuanto más los tipos de interés están más bajos, más impulsa la economía. Si dejan de bajar, no se impulsaría tanto. Entonces ahora están bajando, pero lentamente. Realmente tenemos que ver otro dato con el tema de las tasas de interés, que es el dato de la inflación. Lo junto en el punto 3 con las tasas de interés porque están bastante relacionadas. Cuanta más inflación hay, menos van a bajar los tipos de interés, precisamente para que no aumente más la inflación. Por tanto, tenemos que tener puesto un ojo en cómo baja de rápido la inflación para saber cómo de rápido va a bajar las tasas de interés. Actualmente se había disminuido bastante la inflación en el año 2024, ha repuntado un poquito y en parte por eso las tasas de interés han dejado de bajar. Ambos indicadores hay que verlos y ambos indicadores nos dan una señal de fase media o tardía. Si pasamos a los inventarios, que es la cantidad de producto terminado que tienen las empresas en sus almacenes pendientes de vender, vemos que se está acumulando moderadamente. Esta es una fase, está un poco más mixto, un poco menos claro, pero nos está dando probablemente una señal de fase tardía, es decir, de fase ya de desaceleración, porque se están empezando a acumular, no con gran claridad, pero eso parece. Esto respecto a los inventarios y respecto a los beneficios empresariales. Bueno, pues vemos que siguen fuertes. La verdad es que en Estados Unidos las empresas siguen ganando dinero. Las previsiones en el 2025, en el primer trimestre, son de que disminuyan los beneficios, pero después de un año 24 muy bueno y después de que sigan subiendo. De nuevo tenemos que avisar de que estos son previsiones. Realmente los beneficios han subido en el año 24 y se espera que sigan subiendo o se mantengan en el año 25, pero esto hay que comprobarlo mes a mes o trimestre a trimestre. Pero bueno, de momento esto nos da una señal de fase de un cierto deterioro de las previsiones de beneficios, pero no exagerado. De nuevo, señal mixta entre fase de desaceleración y fase tardía. Perdón, entre fase de expansión y fase tardía o desaceleración. Y por último, podríamos ver el crédito al sector privado. Cuanto más fácilmente fluya el crédito, más alegre está la economía. Eso también depende de la inflación, depende del desempleo, depende porque puede ser crédito a privados o puede ser crédito a corporaciones o a empresas.
depende de varios factores, pero en general vemos que el crédito todavía está fluyendo bastante en los Estados Unidos. De nuevo estamos con una señal mixta, esto es como un crecimiento pero desacelerado. Hay crédito, se están otorgando créditos a empresas y a particulares, pero se está desacelerando un tanto. Bien, ¿y qué hacemos con todos estos datos? Bueno, pues el tema es que se sabe cuáles son los sectores que mejor funcionan en función del ciclo. Hay un estudio calculado por Fidelity Investments que promedia desde el año 1962 hasta la actualidad cuáles son los sectores que mejor lo hacen en según qué fase del ciclo estemos. Entonces, en la fase temprana, los sectores que mejor lo hacen son los financieros, de los consumos discrecional, tecnología, industriales. En la fase media, tecnología, industriales. Bueno, lo que tenemos en pantalla. Lo voy a sacar en otra hoja. En la fase temprana, los sectores estrellas serían consumo discrecional, tecnología, industriales y financiero, como por ejemplo empresas como Amazon, como Microsoft, como Caterpillar, industrias y sectores de consumo. En la fase media, la energía, los materiales y un poco menos el sector financiero es el sector más fuerte, como empresas como JP Morgan, ExxonMobil, etc. En la fase tardía, los sectores estrellas serían los de salud, consumo básico y servicios públicos. En la fase tardía, desaceleración del crecimiento, deberíamos ir rotando a sectores más defensivos, sectores que venden incluso aunque la gente vaya teniendo menos dinero, porque son sectores básicos. La salud, el consumo de alimentos o de cosas básicas, los servicios públicos como gas, electricidad, etcétera, etcétera. Y en esta fase también los materiales también están fuertes. Y en la última fase, que es la crisis, únicamente los sectores defensivos son los que aguantan, que son el consumo básico, comer, y bueno, en general todo lo que es básico, los sectores de salud, que tienes que ir al médico, tienes que pagar, pagas, y los servicios públicos. Empresas como Walmart, Pfizer, American Water Works serían buenas empresas en esta fase. Bien, pero después de todo este análisis, ¿realmente esto funciona? Es decir, todo este rollo de los sectores y tal, si invertimos en ellos, ¿van a ganar? Bueno, una manera de saber cómo está funcionando esto es ver qué están haciendo los sectores en este momento. Para lo cual me he metido en la página web de Sector SPDR, donde vemos los sectores, en este caso norteamericanos, cuál es la rentabilidad de los últimos N días. Y así podemos comprobar si los sectores que van bien están según la teoría de los sectores que hemos elegido. Para eso podemos ver cuál es el retorno, el ROC, el retorno de rentabilidad de los últimos días, meses o años. Pero yo creo que para hacer un seguimiento de en qué fase del ciclo estamos, lo ideal es ver cuál es la rentabilidad de los últimos 3 meses. Si vemos la del último mes es demasiado pronto, porque de un mes a otro los ciclos no cambian tan rápido, pero con una rentabilidad de 3 meses podemos hacernos una idea de cuáles son los mejores sectores. Vemos que de todos los sectores del SP500, bueno, el propio SP500, los últimos 3 meses ha perdido un 4,39%, y los sectores que hemos decidido que pertenecen al ciclo o a la fase media y a la fase tardía, si en el caso de la fase media el sector de energía, que vemos que ha ganado un 8,6% los últimos 3 meses, luego está correcto, en la fase media la energía está subiendo mucho. El segundo sería el de materiales, que vemos que ha subido un 1,7%, también está positivo, pese a que el SP500 baja un 4%. Y el último, un poquito menos, el financiero. El sector financiero, estos últimos 3 meses, vemos que ha subido un 2,9%. Estos 3 sectores están al alza, luego correspondería bastante bien la fase media o de expansión con lo que está sucediendo en los sectores norteamericanos. Pero hemos visto que podría ser una zona media, una zona mixta, podríamos estar tal vez en la fase tardía. ¿Cómo se comportan los sectores de la fase tardía? Bueno, pues estos son los sectores de la salud, el healthcare, que es un 6,9% en los últimos 3 meses, también va muy fuerte. El segundo sería el de consumo básico, el consumo imprescindible, que es el consumer staples, que es un menos 0,6%. Ha perdido un poquito, pero mucho menos que el SP500, que ha perdido un 4%, y mucho menos que el consumo discrecional, el consumo no imprescindible, que ha perdido nada menos que un 15%. Por tanto, aunque el consumer staples ha bajado un poco, realmente podría coincidir con una fase tardía. Y los servicios públicos, que serían las utilities, han subido un 5%. Por tanto, la rentabilidad de estos 6 sectores realmente coinciden con nuestro estudio de la fase del ciclo de negocios americano que hemos visto, ¿no? Los sectores de energía, de materiales, financiero, de salud, de consumo básico y de servicios públicos serían sectores que funcionan mejor que el conjunto de la bolsa.
Bien, analizados los sectores y analizados los ciclos del mercado norteamericano, ¿cuáles son las conclusiones que podemos sacar o qué tendríamos que hacer a partir de aquí para ganar dinero en bolsa, que es lo que realmente nos interesa? Bueno, pues lo que habría que hacer, en mi opinión, y esto no es una recomendación de inversión, simplemente es mi análisis del mercado y lo que yo creo que tengo que hacer, y que si quieres puedes hacerlo tú también, sería invertir en los sectores, por un lado, de la fase media, de la fase de expansión, pero al 60%. Y los sectores de la fase de desaceleración, la fase tardía, al 40%. Para ello podríamos utilizar los ETFs que los replican, los ETFs norteamericanos, que los tenemos en pantalla, el XLF, que es el sector financial, el XLE, el de energía, y el XLB de materiales, o si no tienes acceso a los ETFs norteamericanos, como no tienen la mayor parte de los inversores europeos, debido a la normativa absurda europea, pues utilizas los ETFs equivalentes UCITS europeos, que son, en el caso del Spider, serían también el SXLF, SXLE o SXLB. Estos son los tickers. Existen otros ETFs que replican estos sectores que están disponibles en Europa. En cualquier caso meteríamos el 60% del dinero en estos tres sectores, europeos o americanos, y el 40% en los sectores de la fase tardía, que serían el healthcare, el cuidados de la salud, el consumo básico y las utilidades. Los ETFs norteamericanos tienen los tickers XLV, XLP y XLU, y los equivalentes UCITS europeos, pues los que están en pantalla, SXLV, SXLP y SXLU. Invirtiendo de esta manera estamos dejando parte de nuestro dinero en la fase de expansión y parte en la fase de desaceleración. En general, eso va a ir mejor que el conjunto de la bolsa. Por tanto, es una buena manera de invertir, creo yo. Claro, lo ideal no sería esto. Lo ideal sería elegir dentro de cada uno de esos sectores las acciones que mejor vayan, porque los ETFs estos replican decenas de acciones. Sería mucho más potencialmente rentable elegir acciones buenas. Eso te lo dejo a ti. Sería muy largo explicar y meternos en las acciones dentro de cada uno de los sectores, pero yo creo que si no quieres meterte mucho lío, esto es una buena manera de invertir siguiendo el ciclo económico. Una última recomendación, un último detalle. Todo esto no es de un día para otro, todo esto es una manera de invertir gradual, una exposición gradual, con un rebalance que en mi opinión tiene que ser mensual. Es decir, el día 1 de cada mes tienes que comprobar, bueno, el checklist que he apuntado en pantalla sería lo primero, evaluar si tu cartera actual es correcta con esta evaluación que hemos hecho de los sectores correctos, y si no, cambiarla. Pero en general los cambios van a ser graduales, implementar una rotación gradual hacia los sectores que están mejor sincronizados con el ciclo. Esto va cambiando con los meses, por tanto, todos los días 1 de cada mes, no hace falta hacerlo con más frecuencia, el día 1 de cada mes monitoreas este tipo de indicadores que te he comentado para ver si nos estamos desplazando más hacia la fase tardía o más hacia la recesión, en función de estos indicadores que hemos visto. Y como siempre podemos mantener una cantidad de liquidez para aprovechar oportunidades de nuevos sectores que surjan de repente y que podríamos aprovechar. En fin, esto es lo que te quería comentar en este video post. Espero que tú estés más o menos sincronizado con el ciclo económico. Si no es así, puedes hacer cualquier comentario en el blog o decirme cuáles son los sectores que tú crees que deberían ser los idóneos. Nada más, espero que te ayude mucho en tus inversiones estas ideas y hasta luego.